Hola, soy Gonzalo Bernal, soy tu profesor de química. Este video está dirigido a los alumnos de tercero medio de química diferenciada, ¿ya? Y en el cual les voy a hablar de ácido-base, de las teorías que lo sustentan, ¿ya? Esto va a ser un apoyo para desarrollar las guías 1, 2 y 4. Si esto les interesa, quédense. Teoría de Arrhenius. Svante Arrhenius fue un físico químico sueco que en 1884 postuló su teoría, ¿ya? Esta teoría habla de que se define como un ácido a toda especie química que en disolución acuosa libera protones. Y por otra parte define a una base como toda especie química que en disolución acuosa libera OH u oxidrilo. Un ejemplo de lo que podríamos llamar un ácido de acuerdo a Arrhenius es el ácido clorhídrico, y voy a hacer aquí su disociación. De acuerdo a lo que ustedes ven acá, nosotros tenemos esta especie que llamamos ácido, y lo llamamos de esa manera porque cuando yo la disuelvo en agua, me libera esta especie positiva que son los llamados protones, ¿ya? Y libera su contraion. Teoría de Bronsted-Lowry. En el año de 1923, los físico-químicos Johannes Bronsted y Thomas Lowry postularon en forma separada lo siguiente. Ellos dicen que se puede definir un ácido y una base por la forma en que reaccionan entre sí, ¿ya? Y esto de acuerdo al siguiente equilibrio. Ellos afirman que si colocamos un ácido frente a una base, estos van a reaccionar entre sí de acuerdo a este equilibrio. Esto quiere decir que la reacción puede ir en ambos sentidos, ¿cierto? Donde el ácido, al liberar protón, va a transformarse en una base conjugada. Y por su parte, la base, al aceptar un protón, va a transformarse en un ácido conjugado. Ejemplos de ácidos y bases
de acuerdo a Bronsted-Lowry. Ya, en el primer caso tenemos un ácido, el ácido nítrico, ¿ya? Especie que va a donar un protón, y tenemos el agua, ¿ya? La base, especie que va a aceptar el protón. Cuando ocurre la reacción, tenemos el nitrato, que es la base conjugada, ¿cierto? Cuando ya entregó el protón, y por otro lado tenemos el protón, ¿ya? Que va a ser el ácido conjugado. Veamos ahora la definición de base. En este caso, nosotros vamos a tener al agua que va a actuar como ácido, ¿ya? Vamos a tener al amoníaco que va a actuar como base, es decir, va a recibir un protón, y el ácido va a entregar un protón. Una vez que ocurre la reacción, nos quedamos aquí con el oxidrilo, ¿ya? Que es el producto de que el agua haya entregado su protón, ¿cierto? Va a ser la base conjugada. Y por otra parte nos quedamos con el ion amonio, que no es otra cosa que el amoníaco que ha recibido un protón. Si ustedes se fijan, en ambas reacciones ha actuado el agua, pero en un caso actuó como base, aceptando un protón, y en el otro caso actuó como ácido, cediendo un protón. Se dice que el agua es anfótera, es decir, puede actuar tanto como ácido o como base, dependiendo de qué especie tenga frente a ella. Antes de explicar lo que es ácido-base de acuerdo a Lewis, voy a explicar dos conceptos para que podamos entender con claridad el último. Estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis se refiere a cómo se representan los electrones de valencia de un átomo para poder determinar si tiene completa su capa de electrones de valencia. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno tiene un electrón en su capa de valencia, por lo tanto se representa con un puntito. El átomo de carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia, por lo tanto se representa con estos 4 puntitos. Si yo tengo o he formado un enlace, este enlace requiere de la participación de 2 electrones y se representa con una raya. Por ejemplo, en el caso del agua, yo tengo aquí al oxígeno que tiene 8 electrones de valencia. Porque cada hidrógeno ha
cedido un electrón suyo. Por lo tanto, de esta manera el oxígeno forma el octeto, ¿ya? Y es una molécula estable, ¿ya? ¿A qué me refiero yo? Me refiero a que estos dos electrones que están aquí se pueden representar con una sola raya, con un enlace, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos dos aquí, dos electrones aquí, también puedo hacerlo de esa manera. Estos dos de acá son pares de electrones libres. Enlace covalente coordinado o dativo. Normalmente, en la formación de un enlace covalente, ambos átomos que participan de la unión proveen de un electrón cada uno, ¿ya? Y eso se conoce como el enlace covalente normal. Es decir, si tenemos la especie A con su electrón y la especie B con su electrón, ¿ya? Vamos a ver que ambos aportan un electrón a la unión y eso se representa con una línea que representa un enlace covalente. En el caso de un enlace covalente coordinado o dativo, solo uno de las especies aporta ambos electrones y esto se representa de la siguiente manera. Como ustedes ven en este caso, solamente la especie A aporta ambos electrones, la especie B no aporta ninguno, se forma la unión entre ellos y esto se representa de la siguiente manera. Teoría de Lewis. En el año 1938, el científico estadounidense Gilbert Lewis postuló su teoría, que habla de que para haber una reacción ácido-base no es necesario que haya una transferencia de protones, sino que lo que sí es necesario es que haya una formación de un enlace covalente coordinado dativo, ¿ya? Las definiciones son las siguientes. De acuerdo a Lewis, ácido es toda sustancia capaz de aceptar un par de electrones para formar un enlace covalente dativo. Por otro lado, la base es toda sustancia capaz de aportar un par de electrones y formar un enlace covalente dativo, ¿ya? El esquema general para la teoría de Lewis es el siguiente. Tenemos el ácido, que si lo colocamos enfrente de una base de Lewis que tiene los electrones para aportar, finalmente vamos a obtener que se obtiene una unión entre estos dos especies, formando un enlace covalente dativo. A continuación voy a hacer un ejemplo de lo que sería un ácido de Lewis reaccionando con una base de Lewis. Acá tenemos, ¿cierto?, el trifluoruro de boro, ¿ya? Es un ácido de Lewis, es decir, es una especie capaz de aceptar electrones para formar un enlace covalente dativo. Por otro lado, aquí tenemos el amoníaco, NH3, con su par de electrones libres. Es una base de Lewis porque es capaz de ceder este par de electrones al boro para poder formar un enlace covalente dativo de este modo. Bueno, este ha sido el video con respecto a ácido-base, ¿cierto? Hemos revisado las tres teorías principales de este tema, ¿ya? Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Si tienen alguna consulta, déjenla en el buzón ahí abajito y yo la responderé a la brevedad, ¿ya? Que estén muy bien, muchachos. Muchas gracias.